vamos a comenzar, hermanos, a estudiar, primero Dios, los días martes, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y por tanto yo le invito que búsquelo en su Biblia, póngale un separador ahí. Es más, léala completamente en su casa. Son pocos capítulos, 6 capítulos. Y le invito a que incluso, tal vez usted ha memorizado a veces un versículo que le gusta, o a veces un versículo clásico o un capítulo como el Salmo 23. Pero yo le invito, sería bueno aprender o memorizar todo un pasaje, toda una carta. Si puede también memorizar la carta a los Efesios, va a ser de gran edificación y fortaleza a su vida espiritual, hermanos. Busquen ahí en su Biblia, póngale un separador. Si bien vamos a ver solo 2 citas fuera de Efesios, pero ahí vamos a tener nuestro pasaje principal y vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos guíe en el estudio de su palabra en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, ahora, Padre, que nos disponemos a estudiar tu palabra, habla nuestras vidas, Señor, habla nuestro corazón, Señor. Queremos aprender más de ti, queremos aprender de tu palabra, Señor, lo que tu palabra claramente quiere enseñarnos y hablar a nuestras vidas esta noche. Por eso hemos venido, Señor, a adorarte y también a ser edificados con tu palabra. Dirígenos, Señor, en esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos el contexto histórico de la carta a los Efesios. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Si usted lo tiene ahí en su Biblia, esta carta fue escrita aproximadamente en el año 60, 61, 62 más o menos, después de Cristo. Eso quiere decir que si Jesús murió aproximadamente en el año 30, apenas habían pasado 30 años de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Estaba fresca la noticia. Tiene apenas 30 años que Jesús ascendió a los cielos y fue escrita la carta a los Efesios. Probablemente el Evangelio fue traído a Éfeso en sí directamente por una pareja llamada Priscila y Aquila, porque fueron ellos quienes se quedaron ahí cuando Pablo llegó en su segundo viaje misionero. Dice en Hechos 18 y 19, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y el 19 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Llega Pablo en su segundo viaje misionero a Éfeso por primera vez, pero lleva a Priscila y Aquila y deja a esta pareja ahí en ese lugar. La ciudad de Éfeso quizá fue conocida mejor por su magnífico templo de Artemisa o el templo de Diana, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tengo ahí una imagen. En el mundo antiguo hubieron 7 maravillas, construcciones especiales, asombrosas, únicas en todo el mundo, y una de ellas fue el templo de Diana o el templo de Artemisa. También ahí en Éfeso fue un importante centro político, educativo y comercial. Como si dijéramos la Ciudad de México, que ahí se fabrican las cosas y de ahí lo mandan a otros lados. Así era un centro económico, un centro político, educativo, importante en su época. Pablo llegó en su segundo viaje misionero a Éfeso, dejó a Priscila y Aquila y ellos comenzaron la iglesia allí. Más tarde
fue establecida firmemente cuando Pablo llegó en su tercer viaje misionero. Llega Pablo en su tercer viaje misionero, afirma la iglesia de Éfeso y se quedó allí con los efesios pastoreando unos 3 años. 3 años estuvo con los hermanos y después que Pablo partió de allí, Timoteo pastoreó la congregación durante aproximadamente 1 año y medio. Ahí estuvo pastoreando Timoteo. Timoteo tenía como prioridad contrarrestar la falsa enseñanza de unos pocos hombres influyentes que había, como Himeneo y Alejandro, que eran probablemente los ancianos de la congregación. Pablo escribió la carta a los Efesios. Recuerde que en su segundo viaje llevó a Priscila y Aquila. En su tercer viaje llega y se queda 3 años. Cuando se escribe la carta a los Efesios, le escribe Pablo en Roma desde una prisión. Y como dije, le escribió en el año 60 después de Cristo. Más o menos, dijimos, 30 años después de que Cristo había ascendido a los cielos, Pablo estaba en la cárcel en Roma escribiendo la carta a los Efesios. Y sorprendentemente, 30 años más tarde, más o menos de que Pablo escribió esta carta, Cristo le dio al apóstol Juan una carta a la iglesia en Éfeso, que leemos ahí en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. De manera que vemos la carta que tenemos ahora, Pablo escribiendo a los Efesios, y más o menos 30 años después, Cristo le dice a Juan: escribe a la iglesia en Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a estudiar pues la carta a los Efesios. Esta es como una introducción para que sepamos cómo se escribió, de dónde se escribió y todo lo que pasó. Pero ahora le invito a que abra ahí su Biblia y disfrute ahí el pasaje que vamos a ir leyendo. Estudiemos la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando estudiamos, hermanos, la Biblia, es importante que busquemos todas las respuestas en la Biblia. Que no supongamos, bueno, pues yo creo más o menos que se trata de... No, vayamos a la Biblia, busquemos la respuesta allí. Por ejemplo, ¿quién es el autor de la carta a los Efesios? Pablo.
Pablo es el autor, y no porque, pues Pablo es el autor porque así lo dijo el pastor Esteban, no, sino porque vamos al versículo 1. El versículo 1 dice: Pablo a los santos y fieles que están en Éfeso. Pablo escribió, el apóstol Pablo, esta carta. Bueno, ¿qué trabajo o qué título tenía Pablo? ¿Con qué título se presentó a la iglesia de Éfeso? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Qué título tenía? Bueno, vamos a la Biblia, vamos en su pasaje que tiene: apóstol de Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado o mensajero. Entonces, si la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿quién envió a Pablo? ¿Quién envió a Pablo que les predicara? ¿Quién envió a Pablo a que les fuera a fortalecer ahí, a que estuviera con ellos? Dice la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo. Es como que si el versículo dijera algo así: Pablo, enviado de Jesucristo, comisionado por Jesucristo, mensajero de Jesucristo. Mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios, dice el pasaje. Mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios. Usted puede ir viendo ahí en su Biblia, o si está en la pantalla también puede ir viendo esta parte por parte. Porque cuando dice Pablo, soy mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios, esto nos dice, hermanos, que no dijo Pablo un día: bueno, hoy me levanté y hoy he decidido que voy a ser el mensajero de Jesucristo, hoy voy a ser el apóstol, yo seré el mensajero. No, fue la voluntad de Dios que le escogió para que fuera el mensajero de Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Con esto está mostrando Pablo: no es de mi propia cuenta, o que me envió la iglesia de Jerusalén. Por la voluntad de Dios soy mensajero de Jesucristo. A la vez esto nos está mostrando la autoridad que tenía Pablo para decirnos todo lo que dice la carta. Bueno, si él es el mensajero de Jesucristo por la voluntad de Dios, tiene algo importante que decirnos en esta carta. ¿A quién va dirigida la carta? Volvemos nuevamente, yo creo que no, al pasaje: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A ellos fue dirigida la carta. Entonces viene a nosotros una pregunta: ¿esta carta acaso no es para nosotros? Porque es a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Sí lo es para nosotros. ¿Por qué? Porque fue dirigida a una iglesia, y nosotros somos la iglesia de Dios también. De lo que Dios dijo a los hermanos de Éfeso, también nosotros podemos aprender el día de hoy. Ahora, si esta carta dice que fue dirigida a la iglesia de Éfeso, esto ya nos da una luz. Todos los versículos, todos los 6 capítulos que vamos a leer en la carta son palabras a los creyentes, no a los inconversos. Es para los hijos de Dios. Podríamos decir: a los santos y fieles que están en el templo auditorio cristiano. Ahí va esta carta para ustedes: a los santos y fieles que están en el templo auditorio cristiano. ¿Y qué desea Pablo para los hermanos de Éfeso? Dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Pablo desea para ellos gracia y paz. ¿Y quién da la gracia y la paz que desea Pablo? Dice aquí claramente, gracia y paz de Dios nuestro Padre. Me gusta que dice, les deseo gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. Padre de ustedes, Padre mío también, somos hijos de Dios. Y de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Dios, nuestro Padre, y Jesucristo, nuestro Señor. Notemos pues, hermanos, cómo tan solo estos dos versículos ya nos mostraron varias cosas. Por eso le digo, en su casa puede ir leyendo parte por parte y aprender mucho más. Poco a poco iremos aprendiendo aquí también. Y número 3, bueno, ya vimos los dos versículos, apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Bueno, mencionamos que la carta va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Note que no dice a los santos y fieles budistas, a los santos y fieles católicos, a los santos y fieles mormones, a los santos y fieles, no, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Los santos y fieles en Cristo Jesús. O sea que los que están en Cristo, los que han sido salvos por medio de Jesucristo, para ustedes es esta carta. Bueno, viene ahora la pregunta, ¿y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que han sido separados del mundo para Dios. Eso significa ser santo, separado para Dios, apartado para Dios. Decía una ocasión, estábamos en la reserva y decía un hermano, bueno, aquí está mi lugar, ya está santificado, está apartado. Santo es apartado, separado para Dios. Y si tú eres, dijimos, a los santos y fieles del templo auditorio cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes a Dios por Padre, eres también de estos santos. Has sido también apartado para Dios. O sea que los que están en Cristo hemos sido apartados para Dios, hermanos. Separados del mundo para Dios. Todos los creyentes han sido apartados para Dios, separados del mundo para ser de Dios. Eso es ser santo. Tú eres santo, hermano, porque has sido separado del mundo, dedicado para Dios. Entendamos, hermanos, que los santos, pues, debemos vivir en santidad. Por lo tanto, todos los creyentes deben vivir en santidad. Pareciera que ahora fuera como que, bueno, pues estoy un ratito en el mundo, pero por fin, ¿has sido apartado para Dios? ¿Eres santificado? ¿Eres santo? No dije perfecto, santo es apartado, separado para Dios. Esos son los santos. Por eso dijo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y hoy diríamos a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en el templo auditorio cristiano. ¿Y quiénes son los fieles? Ya dijimos los santos. ¿Quiénes son los fieles? Los que son firmes y constantes. Eso es ser fiel. Una persona fiel es firme y constante. Entonces, hermano, ¿a ti te describe la frase santos y fieles? Piensa un momento.
¿A ti te describe la frase santos y fieles? Que dijera María, santa y fiel en Cristo Jesús. Alberto, santo y fiel en Cristo Jesús. Daniel, santo y fiel en Cristo Jesús. Pon tu nombre. Podría decirse tu nombre, santo y fiel en Cristo Jesús. Si la frase no te describe a ti, entonces, ¿qué deseas para tu vida? ¿Ser santo y fiel o ser impío e infiel? No, es que ser santo y fiel, pues como que, entonces no quieres ser santo y fiel, quieres ser impío e infiel. Somos santos y fieles, apartados para Dios, firmes y constantes, o somos impíos e infieles. Impíos, nos revolcamos por acá, por allá, no sabemos si estamos apartados para Dios o apartados para otra cosa. Infieles porque no somos constantes en el Señor. No hay puntos intermedios, hermanos. O procuramos cada día presentarnos santos y fieles, buscar, Señor, yo soy apartado para ti, yo quiero serte fiel. ¿O somos como los impíos que viven la vida siendo infieles a Dios? Los impíos no toman en cuenta a Dios, no permanecen en Dios, son infieles a Dios. Una pregunta más: ¿qué desearías tú para los hermanos de la iglesia? ¿Qué desearías tú para los hermanos de la iglesia? Tal vez estás pensando ahorita, yo desearía que sean santos y fieles. Pero eso no fue lo que deseó Pablo. Vamos a ver ahí en el versículo 1 y 2. ¿Qué fue lo que deseó Pablo para la iglesia? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo deseaba gracia y paz para los hermanos efesios. Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Esa es gracia. Un beneficio que obtenemos de Dios sin merecerlo. Dios perdona nuestros pecados, nos tiene paciencia, nos edifica, nos ayuda, nos sostiene, nos provee, a pesar de que no estamos viviendo como santos y fieles, solo por su gracia. Y paz, dijo Pablo, deseo que tengan la paz de Dios y de Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En conclusión, hermanos, Pablo deseaba gracia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La mayor gracia, el mayor beneficio de Dios que hemos recibido sin merecerlo es que haya perdonado todos nuestros pecados, hermanos. Y que hoy mismo, a pesar de que en este día le hayamos fallado, Él recibe nuestro corazón arrepentido y nos dice: yo te perdono. ¿Y sabes qué? No es un extraño, es nuestro Padre Celestial. Esta noche, si Jesucristo es nuestro Señor, si le pertenecemos a Cristo,
¿por qué no platicamos con Dios en oración y le digamos esta noche: Señor, ayúdame a ser santo y fiel a ti, Señor, santo y fiel, y te pido gracia y paz para tu iglesia, gracia y paz para los hermanos del templo auditorio cristiano. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Si alguien tiene también alguna petición, alguna carga, vamos a llevarla al Señor. Pero vamos a cantar este himno que nos habla de esa maravillosa gracia, el mayor beneficio que hemos tenido de parte de Dios sin merecerlo, el ser perdonado de todos nuestros pecados, el habernos dado a su Hijo de más valor por nuestra salvación. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Padre bendito, Señor, gracia y paz para los hermanos, para tu iglesia que está aquí, Señor. Padre bendito, nunca podremos, Señor bendito, comprender cómo siendo pecadores, cómo habiéndote fallado, Señor, y cómo estando lejos de ti, tú nos diste a tu Hijo Jesucristo, lo enviaste a morir por nuestros pecados, y no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos has declarado justos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por ese perdón inmerecido, Señor. Solo tu gracia, Padre, hace posible que ahora podamos venir ante ti, Señor, y poder platicar contigo, Señor, y poder presentar nuestras peticiones delante de ti. Tu palabra hoy también nos ha recordado que tu iglesia, tus hijos, deben ser santos y fieles, apartados, separados del mundo, para ti, Señor, fieles, firmes y constantes, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos animas también a seguir estudiando tu palabra, a leerla parte por parte, ir estudiando y aprendiendo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos concedes este pasaje y ahora, Señor, presentamos nuestras peticiones delante de ti, Señor.